Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con la clase de ciencias de la comunicación. En esta ocasión, el tercer tema será barreras de comunicación. ¿Qué es una barrera de comunicación? Bueno, es todo aquello que interfiere en la comunicación, aquellos elementos que impiden que un mensaje llegue a su destino o, o el mensaje se reciba distorsionado. Pues como su nombre lo indica, las barreras de comunicación son obstáculos que se interponen entre el emisor y el receptor, de tal manera que dificultan que el mensaje se perciba con claridad o resulte entendible, ¿no? Existen diversos tipos de barreras. La primera es la física, le sigue la fisiológicas, psicológicas, semánticas, filosóficas y administrativas. Las físicas se refiere a condiciones ambientales que prevalecen en el espacio físico en que ocurre un acto comunicativo. Bueno, son esas barreras que se dan porque pasa algo en el lugar o en el ambiente en el que estás. Por ejemplo, cuando hay exceso de luz y eso te impide poder platicar con una persona, o cuando hay mucha luz y no te deja ver una película. este Son así ejemplos un poco fáciles para que puedan comprender. Entonces, de hecho también cuando hay ruido, incluso malos olores, eso también se cuenta como una barrera física, porque ¿qué te estás platicando con una persona, de repente se escucha mucho ruido o aparece un olor desagradable? Entonces vas a dejar de ponerle atención a la persona y te vas a enfocar en eso desagradable, así que eso también cuenta como algo físico. La segunda son las barreras fisiológicas, perdón, que son las deficiencias orgánicas de emisor o receptor. Estas se tienden cuando a una de las partes parece alguna alternación de los sentidos, ya que es sorda o tartamuda o ciega. Existen diversas alternativas para que estas personas se comuniquen, pero ¿qué tal si tú no te sabes el lenguaje de señas o no sabes cómo guiar a una persona que está ciega, etcétera, ¿no? Sí hay alternativas para que estas personas se integren a un proceso comunicativo, pero cuando no conoces esas alternativas, pues obviamente no va a haber comunicación. La tercera son las psicológicas, que son problemas emocionales o de personalidad que impiden a las personas comunicarse con los demás. Tal es el caso de la timidez o cuando una persona es muy arrogante, así como la tensión y la ansiedad extrema. Y pues hay otros factores mentales que pueden obstruir la comunicación, pero bueno, esos ya son problemas un poco más elevados, como la intolerancia, la descortesía, el mal carácter, etcétera. Hasta lo que se refiere con barreras psicológicas. Las semánticas. Estas se manifiestan cuando los signos o símbolos que se usan en la comunicación tienen significados distintos para emisor y receptor. Por ejemplo, hay palabras que usamos los mexicanos que en Sudamérica se usan para algo diferente. Incluso hay palabras españolas que aquí en México la usamos de manera diferente. Desafortunadamente aquí en México esas palabras se usan para decir groserías, la mayoría, pero bueno, perdón. Otra cuestión sería, por ejemplo, en los países orientales el color blanco es señal de luto, mientras que en los países occidentales el mismo mensaje se representa con el color negro. También, como les comentaba, bueno, ya saben que México es un país muy extenso, ¿no? Entonces tiene muchos regionalismos. Cuando, por ejemplo, la palabra niño se expresa de diferente manera en toda la República Mexicana. En Sinaloa se dice plebe, en Sonora se dice buki, se dice chamaco en el Distrito Federal, morro aquí en el norte, huerco, los norteños, etcétera. Entonces, esto es lo que se refiere con las semánticas. Cuando las palabras tienen un distinto significado o una oración tiene u- o una oración, perdón, tiene un distinto significado. Las que sigue son las
filosóficas, que son aquellas que resultan de diferentes formas en las que el emisor y el receptor comprenden o interpretan cierta información o cierto mensaje. Por ejemplo, la religión, partidos políticos, etcétera. Y nada más como observación, perdone mi daltonismo, pero creo que según yo puse es una cruz supuestamente lo que hay aquí en la pantalla, esto de aquí, según yo lo puse del mismo color, pero no, así que disculpen si se ve un poco feo, pero me acabo de dar cuenta, perdón, mi daltonismo. Y bueno, vamos a continuar con la última, que son las administrativas. Estas se originan en estructuras organizacionales inadecuadas, mala planeación y deficiente operación de los canales. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser puede ser la más confusa, pero también es un poco fácil de entender. Por ejemplo, una escuela donde hay un director, está el subdirector, están los maestros, está la de administración, etcétera. Entonces el director y el subdirector tienen una idea, los maestros tienen otra, y cuando supuestamente se ponen de acuerdo, al final hay un malentendido, etcétera, y todo se empieza a trabajar de manera inadecuada. Entonces eso es a lo que se refiere con algo estructural. Cuando planeas algo con un grupo para que algo funcione, para que una operación funcione, y sale mal por cuestiones de que no se pusieron bien de acuerdo, de que uno de los receptores no entendió bien el mensaje y no dijo nada, etcétera. Eso es a lo que se refiere con administrativas. Y bueno, hasta aquí sería el tema de hoy. De hecho, el segundo tema de hoy. Espero ya haya sido un poco más claro. Perdonen mis ejemplos, son un poco, bueno, no son un poco, son muy básicos, pero creo que son entendibles para la mayoría, y si me dicen que siga con ejemplos así, pues está bien, ¿no? En todo caso, ya saben, tienen que ser los apuntes correspondientes de este video, y también tienen que dejar pues una crítica o un comentario de qué les pareció el video, si entendieron o no entendieron. Así que es todo por mi parte y nos seguimos leyendo. Hasta luego.